Y seguimos aquí en su programa Con TV, hoy con un invitado de primerísimo nivel que ha llegado recién desde Buenos Aires y está aquí invitado por la carrera de comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Se trata de Diego Cabot, un periodista con más de 2 décadas de experiencia. Su nombre ha dado un salto no solo en la región, sino también a nivel mundial, por un caso bastante sonado, que es el Cuaderno de las Coimas, y además un trabajo que ha sido reconocido, tiene numerosos premios, entre ellos el del GDA, que es el prestigioso Grupo de Diarios de América de la Excelencia Periodística, también el premio Rey de España. Diego, muchísimas gracias por estar aquí en Guayaquil. Esta es tu casa, la Universidad Católica. Bueno, muchas gracias. Espero que te estén tratando bien. Sí, me están tratando muy bien, la verdad que muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido bastante comentado. Hemos visto todas las entrevistas que has dado, sobre todo en tu país y también fuera. Ha sido bastante interesante ese descubrimiento periodístico, porque sale investigación periodística. Muchos pueden decir, eso que puede ser un poco de suerte, azar, perseverancia, mucha disciplina, proceso de verificación o todo junto. Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Siempre hay, la verdad es que en todas las grandes investigaciones siempre se dan algunas cosas, cuando te traen un dato, ¿no? Cuando vos te vas, vas a estudiar a fondo un tema, ¿no? Sino cuando te cae un dato, te cuentan algo y demás. Hay un poco, creo yo, también de casualidad y mucho de causalidad, porque en general te caen las cosas o te cuentan historias porque te consideran una suerte de herramienta para algo, ¿no? O sea, en este caso alguien quería que esto se sepa, ¿no? Claramente, que fue mi fuente, que me dijo que él quería que esto trascienda de esa famosa caja donde estaban los cuadernos, y me lo dio a mí, que con quien ya tenía una relación previa. Después de eso, a partir de eso, viene un poco todo lo demás, que es procesos, método, un poco de sentarte a pensar, de no siempre ir por encima o tratando de ir rápido y haciendo un poco desordenado, sino este tipo de cosas merecen que uno piense cómo las va a hacer, sobre quién está hablando, qué tipo de intereses toca a la hora de tomar algún tipo de recaudo particular, cómo me voy a defender el día de mañana que esto se publique y van a venir todos sobre mí, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas. Pero además que tú eres abogado, entonces sabías cómo iba la cosa en la parte legal. Sí, a ver, yo la parte legal fue, si querés, la segunda parte. Hubo una parte primera que nosotros trabajamos en soledad en esto, ¿no? Igualmente, el hecho de ser abogado a mí me servía mucho para entender qué iban a hacer los abogados. Yo me podía poner un poco, intentaba ponerme un poco en la piel del abogado de la otra parte, de quienes yo estaba denunciando con esta investigación, ¿no? Y entender que ellos iban a ir por tal o cual lado, o tratar de pensar, bueno, si yo hago esto, este grupo va a hacer tal cosa, entonces esto no lo voy a hacer, o lo voy a hacer de determinada forma, voy a tomar este recaudo para cuando esa, conducta precedente o esa acción posible y que uno la puede predecir se produzca, yo puedo estar tranquilo o confiado o, puedo contraatacar en su caso. Bueno, todo ese tipo de cosas me parece que vale la pena hacerlas, ¿no? Cuando uno está metiéndose en el epicentro del poder, ¿no? Hablando de metodología, ¿en qué rato tú dices, aquí hay algo importante, aquí hay algo histórico? ¿Cuál fue esa pista que pudo ser como fehaciente? Mira, a mí me pasó que ese sector donde se alojaba este esquema de corrupción era el sector de mi cobertura histórica, por eso te digo que también hay algo de causalidad. Yo siempre trabajé sobre esos temas y prácticamente conocía al 90% de los actores involucrados en esa trama. Los conocía y con alguno tenía alguna relación un poco que iba un poco más allá, en el sentido de que estableces cierta confianza, porque durante 15 años cubrí ese sector. Entonces, yo tenía la certeza de que era verdad, porque muchos de ellos, incluso en confianza, me habían contado cómo era hacer negocios con el gobierno de los Kirchner. Yo lo sabía. No es que me enteré de algo que no sabía. Lo que encontré... La evidencia. Es la evidencia o una manera de decir, bueno, puedo recorrer mucho más atrás, puedo ahondar en detalles, que en algún punto es lo que a los periodistas nos gusta, ¿no? Encontrar una cantidad de detalles únicos y que te permitan llegar a la historia y presentarla como mucho más real. En este caso sería como si hubiese habido una cámara, si querés, una cámara pequeña en la parte de adelante de un auto que recorrió Buenos Aires buscando coima. Entonces encontrás, esa filmación, ¿no? Era una cosa así. Entonces yo de entrada dije esto, a los primeros días cuando empecé a mirar y ver más o menos cuál era el método, cuál era la forma, cuál era la periodicidad, qué tiempo recorría, ¿no? De qué año, yo enseguida me di cuenta de que era algo que por lo menos iba a ser
muy importantes y los llegábamos a publicar, porque después venía todo un proceso previo de verificación para establecer si esto efectivamente era verdad o no. Muchas veces tu editor te puede preguntar, ¿cuánto te vas a demorar? Y la respuesta debe ser, depende. Claro. En tu caso, fueron 8 meses aproximadamente. ¿Qué se hizo en esos 8 meses metodológicamente un poco para entender ese tema del proceso, desde la primera pista hasta la publicación per se de esta investigación? Bueno, lo primero que hicimos es armar un pequeño grupo, digamos que lo conformaban 2 alumnos míos de una maestría que el diario tiene, de la maestría en periodismo, que el diario tiene en conjunto con la Universidad de Itela, de la que yo soy egresado y profesor, y conformé un grupo ahí pequeño con una periodista, Candelaini, que tiene por ahí una cabeza más tradicional en cuanto a su manera de encarar los temas, y un periodista, Santiago Narra, que le importa menos el contenido y sí mucho toda la cuestión de las herramientas tecnológicas que hoy te permite Internet, ¿no? y la búsqueda. Pero también había una parte importante que era del chequeo y de la búsqueda de cosas, bases de datos y demás. A partir de eso decidimos trabajar de noche, en madrugadas en casa, para que nadie sospeche nada. Entonces nos íbamos más o menos a las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, trabajábamos en mi casa. Y lo primero que hicimos fue convertir todos esos registros en una base de datos. Hubo que digitalizar todos los cuadernos. Claro. ¿Cuántos cuadernos? Y eran 8 que tenían miles y miles de registros, pero que no era tan fácil porque, o sea, los tenés que leer manuscritos y por ahí no entendés. Entonces, ese fue un trabajo enorme que lo íbamos haciendo de a poco, y convertir todo eso en una base de datos para mejorar las búsquedas, para buscar patrones de conducta, para buscar repeticiones, para buscar, no sé, tratar de entender ciertos recorridos, días, a ver si tal día hacían tal cosa y tal otro día hacían otro. Bueno, eso te permite una base de datos que ojear es algo, es imposible trabajar en eso. Entonces, ¿Tenías una experiencia previa trabajando en unas bases de datos similares? Sí, muchos años. Yo hace más o menos 10 años que en el diario empecé con los primeros proyectos, más allá que sé manejar bases de datos y demás, pero mis primeros proyectos en un área más horizontal del diario, que ahora se llama LN Data, que es básicamente un departamento que buscamos información y la procesamos con algunas herramientas tecnológicas y demás. Y tu experiencia en la sección económica también ha ayudado muchísimo, supongo. Mi experiencia en la sección económica, claro, bueno, y me ayudaba básicamente a entender, digamos, ese sistema, ¿no? de empresarios y funcionarios corrompidos detrás de la excusa de la obra pública o los contratos de concesión y eso. Y a su vez todo este trabajo que vine haciendo durante años en el diario me daba la experiencia de conocer, de manejar bases de datos y demás. ¿Y en qué momento yo digo, esto será cierto? ¿Cómo es el proceso de validación o fact-checking? Y ahí hay un proceso largo y absolutamente artesanal, ¿no? Porque no tenés muchas cosas para corroborar así masivamente. Entonces, por ejemplo, no sé, por decirte algo, teníamos unos 50 vehículos que habían participado en estos recorridos, ¿no? Ya sea que, obviamente, el remisero que iba a buscar la plata, pero también muchas veces se la entregaban la mayoría de las veces eran en esquinas de Buenos Aires, ahí a simple vista, donde una persona se subía con un bolso a un auto, daban 4 vueltas manzanas y lo dejaban en el mismo lugar sin el bolso, y el bolso se iba en el auto, hasta otras que se entregaban en estacionamientos o lugares así un poco más reservados. Entonces, por ejemplo, con todos los vehículos hicimos un listado que salió obviamente extraído de esa base de datos, y chequeamos de quiénes eran todos esos autos el momento aquel, ¿no? Todos tenían la fecha en que había ocurrido o que habían estado mencionados en algún hecho, y chequeábamos de quién era, y después a partir de eso empezamos a ver si esas personas o esas empresas tenían relación con el gobierno. Por decirte una de las formas, obviamente buscamos los antecedentes de domicilios y demás de todas las empresas. Muchas veces había mencionado nombres y no sabíamos quién era el apellido, porque decía un tal Pedro, por decirte un nombre, bajó una caja, entonces decíamos, bueno, a ver, buscar en los archivos de la Inspección General de Justicia quiénes eran todos los directivos en ese momento de la compañía. En general, el que entrega un bolso es una persona de muchísima confianza. Si no es el dueño, es su mano derecha, porque esas cosas no se delegan. Después chequear, por ejemplo, los registros de ingresos a la Quinta de Olivos, que es la residencia presidencial, donde iban y venían llevando bolsos o buscando muchas veces instrucciones. Y entonces ellos
chequeamos toda esa base de datos de los ingresos a Olivos y así te puedes ir decenas y decenas y decenas. Y todo, como digo, era ir buscando en esos archivos o en esos registros y decir, bueno, este dato se puede chequear esto. Algunas cosas eran relativamente fáciles, como por ejemplo, las distancias, porque él al principio anotaba las distancias, entonces ya de tal lado a tal lado ahí recorrí, o él decía, bueno, no, en realidad los kilómetros al inicio y los kilómetros al fin porque del tenía recorrido. Que cobrar el remisero claro, o el taxista debía cobrar por los claro, kilómetros que entonces recorre. eso chequeamos y chequeamos y chequeamos de cantidad y todos confluían, o todos más o menos, más allá de que pueda haber agarrado por algún otro lugar, pero más o menos tenían relación. Después, como te digo, de registros públicos, de entrevistas con gente, o sea, eso fue manual y medio eligiendo lo que nos parecía que podía ser chequeable con algo, muchas veces 10, 12, 13 años para atrás, ¿no? Otra cosa que hicimos es las empresas más importantes, sabíamos todo lo que hacían ellos y entramos a algunas bases de datos que tiene el Estado, donde sigue la contabilidad del Estado, ¿no? Entonces yo podíamos decir, bueno, esta empresa tiene estos proyectos, participa en estos proyectos, por ejemplo, construcción de una usina, por decirte algo, ¿no? Entonces entrábamos y pagó durante tal o cual año, porque eso surgía todo de estos registros que teníamos, que la fecha que había pagado. Entonces entrábamos por ejemplo, esta cuenta de ahorro e inversión de la Nación, que eso era un trabajo que hacía yo, porque siempre manejé esa cuenta del gobierno, y veía, por ejemplo, en ese proyecto que en ese lugar va teniendo, le van anotando lo que es el porcentaje de ejecución del proyecto. Entonces, si se movía el porcentaje de ejecución, suponíamos que había habido obra y suponíamos o entendíamos que había habido pagos. ¿Cuánto dinero se movió así? Mirá, en ese Solo lo que dicen esos cuadernos. Solo en ese auto y lo que el juez estimó que es de lo que es cuantificable, porque hay una cantidad de cosas que no son cuantificables. Se fue a buscar 5 bolsos, 2 bolsos, 3 bolsos, bueno, no sabés. Pero solo de lo que el juez pudo cuantificar, alrededor de 100 millones de dólares en ese auto. Impresionante. Sí. Esto no solo requiere de pasión de trabajar en las madrugadas, en tu caso, sino también de mucha disciplina. Porque no estaban volcados solamente a este trabajo, tenían que hacer sus asignaciones habituales en el periódico, supongo, ¿no? Sí, esa fue como una decisión para que nadie ande preguntando en qué andábamos y demás. Trabajábamos normalmente en el diario y después nos íbamos a trabajar en esas famosas madrugadas. Y eso fue un poco decisión porque a veces los periodistas somos curiosos, obviamente, está nuestro ADN y andar preguntando, entonces yo me cindía, digamos, de esas preguntas. A mí me parecía como que la protección más importante que podíamos tener, porque además teníamos un poco de miedo y eso, por lo que estábamos haciendo, por el tipo de personajes que estaban involucrados, era mantener todo en absoluto hermetismo, ¿no? Entonces eso era parte de ese esquema de hermetismo. ¿Tenías esa desesperación ya por publicar? No. ¿O decías hay que hacer esta verificación, hay que revisar primero este borrador 3, 4, 5 veces? Nunca estuve ansioso por publicar porque estaba convencido de que era un tema que una publicación, o sea, estaba muy, si querés, muy consciente de lo que significaba por ahí apurarnos a publicar. Y la sensación de que quedábamos muy expuestos nosotros, dejábamos expuesto a este hombre y se podía perder todo, ¿no? Te pregunto esto en media desesperación, en este siglo XXI, signado por una avalancha de información o incluso de desinformación donde la inmediatez siempre prima. Entonces Sí. hay que tener los pies de plomo y pensar que es mejor respirar y dejar macerar esta información. Sí, es así. Lo que pasa es que es verdad que las redacciones viven del día a día, ¿no? y de la noticia y del impacto y demás. La verdad es que yo no tuve esa vorágine porque, bueno, hace ya 15 años que trabajo en La Nación. Esto lo sabía el secretario general de redacción, que es mi jefe directo y el dueño del diario, y nadie más. Entonces no existía esa ansiedad porque estábamos convencidos de que era un tema con demasiados riesgos como para apurarnos. Y de hecho, tal fue nuestra calma a la hora de publicarlo que cuando yo decido hacer la denuncia nos estábamos arriesgando a que esto se filtre y que lo perdamos todo, ¿no? Es esa la reflexión que hace falta en las redacciones, en muchísimas redacciones y no solo en la inmediatez. Ha sido Diego Cabot, nos acompaña aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, invitado por la carrera de comunicación para hablar de este histórico caso que ha descubierto el periódico La Nación de Argentina. Los cuadernos de las coimas, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, por nada. Seguimos aquí en ConTV, ya volvemos.